Chile, 16 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en las páginas del poder para descifrar una tensión fundamental, diría yo, ¿Cuál sería? la que existe entre proteger nuestro futuro natural y, bueno, construir nuestro futuro de concreto y finanzas. Ah, la clásica disyuntiva. Exacto. Veremos cómo un plan para salvar a la nutria de río choca con la realidad de las hidroeléctricas, cómo se levantan puentes mientras se ajustan las reglas del dinero. Ujú. Y sobre todo, ¿qué nos dicen estas decisiones sobre el país que estamos construyendo? Comencemos por el principio, por la tierra. El Ministerio del Medio Ambiente acaba de oficializar un plan a gran escala para recuperar al Huillín, La nutria de río Patagónica. esa misma. Es un documento bastante ambicioso Y muy detallado por lo que veo. y muy necesario. El Huillín está clasificado como en peligro. O sea, riesgo altísimo de extinción. Altísimo. Históricamente fue la caza ilegal, pero hoy el gran culpable es la destrucción de su casa, de su hábitat. Vive en los ríos del sur y en la costa patagónica. Lugares que están bajo una presión enorme. Enorme. Y leyendo las amenazas, esperaba lo de siempre. Contaminación, industria. Pero me detuve en una que me sorprendió. A ver. Dice, perros y gatos sin supervisión. Y la califica con un impacto alto. ¿De verdad una mascota puede ser una amenaza tan seria? Absolutamente. Y es fascinante que el plan lo eleve a ese nivel de importancia, ¿no? ¿Sí? No se trata solo de ataques directos que ocurren, ¿eh? El simple hecho de que un perro ande suelto por la ribera de un río genera un estrés que puede hacer que una familia de nutrias abandone su madriguera para siempre. Wow. Y a eso súmale la transmisión de enfermedades. El plan menciona al bisón americano, otra especie invasora, Ajá. que funciona como un puente perfecto para que los patógenos de los animales domésticos salten a la fauna silvestre. Es una red de contagio muy peligrosa. Entiendo. Entonces, además de las mascotas, ¿cuáles son los otros, los villanos de alto impacto en esta historia? El plan apunta directamente a dos: la acuicultura y la construcción de centrales hidroeléctricas. Y ahí empieza la tensión que mencionábamos. Ahí mismo, porque estamos hablando de industrias que son pilares del desarrollo en esas mismas regiones. El plan busca proteger un ecosistema que al mismo tiempo es visto por otros como un recurso a explotar. Ok, el diagnóstico es claro, pero ¿cuál es la receta? ¿Qué se propone hacer concretamente? El plan se apoya en tres pilares, con una visión a 15 años. El primero es quizá el más polémico: ¿Por qué? reducir estas amenazas. Y eso significa meterse con intereses económicos fuertes. Claro. El segundo es más clásico: aumentar la protección de su hábitat, crear nuevas áreas protegidas. Y el tercero es crear una estructura, una gobernanza, que asegure que todo esto se coordine y, muy importante, se financie. Ahí está el nudo, ¿no? Porque una cosa es la intención y otra es, por ejemplo, decirle a una acuícola que cambie su forma de operar. ¿El plan tiene dientes para hacer eso? Esa es la pregunta del millón. Sobre el papel establece un marco, pero su éxito, dependerá de la voluntad política. Y fíjate que, en estas mismas páginas, vemos cómo la ciudadanía puede empezar a influir. En Atacama, Sí, se abrió un proceso de participación ciudadana para un proyecto de almacenamiento de energía en Vallenar. el proyecto Águila Andina. Y a Sábiles, cualquier persona puede presentar observaciones. Este es el mecanismo formal para que una comunidad diga: un momento, este proyecto genera cargas ambientales y queremos que se consideren. Es la misma lógica que la del Huillín, pero a otra escala. Es la ciudadanía entrando en la discusión sobre el costo y beneficio del desarrollo. Es fascinante ver este nivel de detalle para el hábitat del Huillín. Pero al mismo tiempo, en otras páginas vemos la otra cara, el avance del concreto. Hay varias licitaciones del Ministerio de Obras Públicas que van a transformar esos territorios. Y con plazos larguísimos, lo que da una idea de la magnitud. En la misma región de Atacama se licita un estudio de ingeniería para el puente Huasco y un paso sobre el ferrocarril. El plazo para el estudio, solo el estudio, es de 855 días. 855. Son más de 2 años solo para diseñar la obra. Exacto. Y más al norte la cosa parece aún más compleja.
En Arica hay un estudio para la Cuesta Cultura Chinchorro, en la Ruta 5, Sí. que el propio documento califica de emergencia. Es que esa zona es un dolor de cabeza geológico. Los taludes son muy inestables, el riesgo de derrumbes es constante. Ya veo. Por eso el estudio es tan abierto. Se barajan soluciones que van desde construir muros gigantescos, viaductos, hasta algo mucho más radical. ¿Cómo qué? Cambiar el trazado de la carretera por completo en un tramo de 15 kilómetros. Imagina la escala de una obra así. Uf, y de nuevo 840 días solo para la ingeniería. Es la visión del Estado a gran escala, ¿no? Pensando en décadas. Sí, pero viajando al sur, en Osorno, encuentro algo distinto. Más a escala humana. No es una mega obra, sino un plan comunal de inversiones. Y eso es lo que lo hace tan interesante. No es solo cemento y asfalto. Claro, hay semáforos y gestión de tránsito, pero la cartera de proyectos muestra una visión más integral de lo que es una ciudad. Totalmente. Estoy viendo cosas como conexión de plazas en calle Argentina, un mirador fluvial en el río Damas. Y el estudio de restauración del humedal Franque. Exacto. Es recuperar la ciudad para las personas, no solo para los autos. Y fíjate en este detalle. Instalación de señalética identitaria Huilliche en diversos sectores. Lo vi. Esto va más allá de la infraestructura. Es reconocer la identidad cultural del territorio en el espacio público. Es un contraste tremendo con los proyectos del norte, ¿no? Sí, sí. Demuestra que el desarrollo puede tener distintas caras. Una que busca conquistar el territorio y otra que busca habitarlo con su historia. Y toda esta construcción, sea a la escala que sea, necesita financiamiento. Lo que nos lleva directo al mundo de las reglas del dinero. Donde también hay movimientos importantes. Desde el bolsillo de la gente hasta la arquitectura de todo el sistema financiero. Empecemos por lo más terrenal. La dirección del crédito prendario, la tía rica. La popular tía rica. Acaba de anunciar un cambio drástico en el avalúo del oro para sus préstamos, pero ojo, solo por diciembre. El aumento es brutal. El préstamo por 1 gramo de oro de 18 quilates salta de 17.500 a un avalúo que permite un préstamo de 25.000. Es un salto enorme. ¿A qué responde una subida tan fuerte y tan corta? ¿Solo por las fiestas de fin de año? Es una mezcla. Por un lado, sí, es una respuesta estacional a la mayor necesidad de liquidez de las familias. Claro. Pero es más que eso. Es un termómetro de la economía a nivel de calle. Refleja cómo una institución pública se adapta a la inflación, al valor del oro, para seguir siendo relevante. Para muchas familias esto no es trivial. Para nada. Puede ser la diferencia para cubrir un gasto inesperado. Es la macroeconomía en la microeconomía de un hogar. Y de ahí saltamos a una escala completamente diferente. El Banco Central está ajustando las reglas del juego para los grandes actores. Sí, hablan de operaciones repo y derivados. Suena intimidante. ¿Podemos traducirlo? Claro. Pensemos en una operación repo como una casa de empeño, pero para gigantes. Un banco necesita dinero muy rápido. Para ayer. Para ayer. Le vende a otro un paquete de bonos con el acuerdo de recomprarlos al día siguiente por un precio un poquito mayor. Un préstamo de 24 horas. Ya, ok. ¿Y los derivados? Más complejos. Son contratos cuyo valor, como dice el nombre, deriva del precio de otra cosa. El dólar, el cobre, lo que sea. Ok, ¿y por qué el Banco Central se mete a regular esto ahora? Porque estas operaciones mueven miles de millones de dólares todos los días. Lo que está haciendo el Banco Central es crear un convenio, un manual de reglas único, un convenio marco. Para que todos usen los mismos contratos. Justamente. El objetivo simple y vital. Si uno de estos grandes jugadores quiebra, que no arrastre a todo el sistema financiero con él. Es una red de seguridad. Invisible, pero fundamental para evitar un efecto dominó. Y en esa misma línea de reglas invisibles, Hacienda está nombrando a los miembros de un comité con un nombre muy técnico. El Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio. Ese mismo. Suena a algo que ocurre tras bambalinas, pero ¿cómo nos afecta en el día a día? Directamente en cada pago. Cada vez que una persona paga con tarjeta, el banco del negocio le paga una pequeña comisión al banco que emitió la tarjeta. Esa es la tasa de intercambio. Y este comité define el límite de esa comisión. Exacto.
Se nombra a Gonzalo Arriaza, Nicolás Mena y Borja Bernasconi para definir ese límite. Y es un equilibrio muy delicado. ¿Por qué delicado? Porque si la tasa es muy alta, los pequeños comercios sufren y, bueno, pueden terminar subiendo los precios. Que pagamos todos. Claro, pero si es muy baja, los bancos podrían dejar de ofrecer beneficios como los puntos, los descuentos, las cuotas sin interés. Porque ya no les sería rentable. No, el trabajo de este comité es encontrar ese punto justo. Y todo este tejido de reglas y proyectos involucra una danza constante entre actores públicos y privados. Hay varias publicaciones que lo ilustran muy bien. Exacto. Por un lado, tienes al Estado firmando un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI. Suena muy abstracto. Lo es, pero en la práctica significa que el gobierno, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se asocia con un organismo internacional para impulsar proyectos de educación ciudadana, de participación social. Es el poder blando del Estado en acción. Totalmente. Y en el otro extremo tenemos una resolución del Ministerio de Salud que es puramente regulatoria y que, francamente, llama la atención. La de British American Tobacco. Sí, se les autoriza a vender una nueva línea de cigarrillos. Lucky's by Lucky Strike, con 4 variantes. Lo notable del documento no es lo que dice, sino lo que no dice. ¿A qué te refieres? Se limita a constatar que la empresa cumple con la normativa. Punto. No hay juicio de valor, ni una línea sobre salud pública. Es el Estado, en su rol de fiscalizador, diciendo sus papeles están en orden, pueden vender. Un recordatorio de cómo funciona la regulación en una industria así. Ujú. Y finalmente, una mirada al corazón del mundo privado. Con las citaciones a juntas de accionistas. Son como pequeñas ventanas a sus estrategias. Y a sus problemas. Tienes 2 casos muy distintos. A ver. Por un lado, Fianzas Insure, que convoca para aprobar un aumento de capital de hasta 10,000 millones de pesos. Señal de expansión. De confianza en el futuro, de querer crecer. Y por el otro, Una serie. ¿cuáles? Una demanda laboral de una de las propias socias y, al mismo tiempo, la necesidad de un aumento de capital. ¡Wow! El conflicto interno y la necesidad estratégica en la misma citación. Exacto. Te muestra que detrás de los logos y los nombres corporativos hay dinámicas humanas, hay disputas. Hoy hemos viajado por un Chile lleno de contrastes. Desde un plan meticuloso para salvar a una nutria en el sur, Hasta la ingeniería de emergencia para sostener una carretera en el desierto. de un aumento en el empeño de una joya, a la creación de redes de seguridad para evitar un colapso financiero. Lo que estas páginas nos muestran es el pulso de un país que se está construyendo y regulando a sí mismo en tiempo real. Sí, pero si volvemos al principio, al plan de conservación del Huillín, nos queda una pregunta flotando en el aire. ¿Cuál? El plan es admirable, de verdad, pero depende de la coordinación de múltiples ministerios. Medio ambiente, obras públicas, agricultura, incluso defensa. Entonces, la pregunta es, ¿podrá una iniciativa de conservación, por muy bien diseñada que esté, tener éxito real si compite por recursos y prioridades con los mismos proyectos de desarrollo que hoy, en estas mismas páginas, se anuncian con urgencia y con plazos de cientos de días? Es la gran pregunta sobre cuáles son las verdaderas prioridades del país.